Qué gusto tenerte nuevamente por el canal. Hoy vamos a dar un salto hasta la gastronomía asiática y vamos a llegar directamente hasta China con estos deliciosos dumplings. Los dumplings se originaron al sur de China, en la provincia de Cantón, y bueno, la leyenda más común nos dice que fueron inventados por Zhang Yongjing. Dice la leyenda que durante un invierno especialmente duro, él observó que muchas personas sufrían de congelación en las orejas y para tratar de ayudar el frío y combatir algunas enfermedades, él creó unas pequeñitas bolsas de masa rellenas con carne de cordero, chile y hierbas, medicinales por supuesto. Las cocinó al vapor y las sirvió a los aldeanos, quienes las llamaron yatse. A lo largo del tiempo, los dumplings se expandieron por toda Asia y por el resto del mundo, adoptando obviamente variaciones locales. En Japón, por ejemplo, son conocidos como gyoza, en Corea como mandú, en Polonia como pierogi y en Rusia como pelmenia. Ustedes disculpen las pronunciaciones. Obviamente cada una tiene su propio estilo de masa y sus rellenos. Sin embargo, los dumplings son hoy en día un alimento básico en muchas culturas, además que tiene infinitas combinaciones, sabores y técnicas de preparación. En general, los dumplings son pequeñas porciones de masa que suelen rellenarse de carne y vegetales u otros ingredientes y se cocinan al vapor o son hervidos. Y me gustaría mucho destacar la colaboración de Iván, que me ayudó no solo con la receta, sino a elaborarla también. Vámonos con los ingredientes. Ocuparemos medio kilo de harina de trigo, media cucharadita de sal, medio repollo o col, 2 zanahorias, jengibre, un pedacito chiquito, cebollitas de cambray y cebollín. Vamos también a necesitar medio kilo de carne molida de cerdo y salsa de soya. 3 sobres de grenetina de 7 gramos cada uno. Lo primero que haremos será partir por la mitad del repollo y vamos a comenzar a picar muy finamente. Recuerda después de esto lavar y desinfectar perfectamente, además de secarla y reservarla. Como ves, primero se hacen rebanadas muy finitas para posteriormente picarla. Una vez que las tengas, lávalas, desinféctalas, sécalas y resérvalas. Continuaremos rallando nuestras zanahorias. Una vez que las tienes ralladas, vamos a pasarle el cuchillo y picarlas para que queden muy finitas. Continuamos con las cebollas de cambray, vamos a trocear en pedazos muy pequeños. También cortaremos el jengibre en trocitos muy finitos. Primero vamos a hacer unas rodajas muy delgadas. Y de ahí vamos a ir cortando en tiritas.
Usaremos 4 ramitas de palitos de cebollín y vamos también a picarlos en trocitos muy pequeñitos. Y listo, con esto tenemos gran parte de nuestro relleno. Vamos a hervir aproximadamente medio litro de agua y cuando ya esté en su punto de ebullición vamos a integrar las cabezas de las cebollitas que partimos, así como la verdura que nos sobró al rallar o al picar, porque en palabras de nuestro chef, aquí no desperdiciamos nada. Lo que vamos a hacer es un caldito para nuestro relleno. También agregaremos un cubito de caldo de costilla o de res, el que prefieras. Si tienes caldo natural, mucho mejor. En este caso no tenemos, vamos a usar un cubito de caldo de costilla. Y vamos a dejar que siga hirviendo para que se mezclen todos los sabores. Y lo vamos a dejar un ratito a fuego lento. Mientras, en un sartén vamos a poner a calentar un chorritito de aceite. Y cuando este ya esté caliente, vamos a agregar toda nuestra verdura rallada y picada. Para saber si ya está, miren, ponemos un pedacito de zanahoria y si hace burbujitas alrededor, este está listo. Y así vamos a ir añadiendo poco a poco toda nuestra verdura. Una vez que reduzca nuestra verdura, vamos a poder incorporar la carne, que puede ser de res o de cerdo, eso ya lo decides tú. Haremos un hueco en el centro de nuestro sartén y vamos a poner la carne para sellarla. Aquí ya no será necesario agregar agua ni grasa ni nada. La carne se irá cociendo con su propio jugo y con también el poco aceite que hemos agregado a nuestras verduras, así como la grasa propia que tenga la carne, aunque esta es muy magra. Condimentamos la carne con un poquito de jengibre en polvo, 2 shots de Maggi y 2 de soya. Mientras agregaremos 2 shots de soya a nuestro caldo que tenemos cocinando a fuego lento. Vamos a darle sus vueltecitas para que se integre muy bien. Ahora esperemos a que hierva, que será alrededor de 5 minutos. Vamos a separar la carne para que quede pequeñita y así se integre perfectamente con el resto de la verdura. Y seguimos mezclando hasta que se fusionen todos nuestros ingredientes. Para darle un toque de sabor, agrega también al caldo 2 shots de jugo Maggi, solo que aquí la cámara no captó el momento. Aquí, como verán, nuestro caldo ya hirvió, lo que significa que está listo. Ahora solo resta colarlo para separar las verduras y dejar el puro caldo. Vamos a poner 3 sobrecitos de grenetina, así en forma de lluvia, uno a uno, para este medio litro de caldo. Y aquí incorporas
Posteriormente, dejamos enfriar y lo llevamos al congelador mientras preparamos nuestra masa. Para la masa vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Es importante destacar que por cada taza de harina pondremos media taza de agua caliente. En este caso vamos a agregar 2 tazas de harina. Le vamos a poner un chorrito de aceite y una cucharadita de sal. Una taza de agua que iremos agregando poco a poco para ir mezclando con la harina. Vamos a ir integrando hasta formar una masa. Al principio vas a encontrar que la consistencia es muy pegajosa, pero conforme vayas amasando va a ir agarrando consistencia. Tú no te preocupes. Aquí puedes ver cómo nuestra masa cada vez se vuelve más homogénea. Aquí ya la masa va adquiriendo más firmeza. Y aquí, como vemos, nuestra masa ya adquirió la consistencia deseada. Y por supuesto, ello implica que nuestra masa ya está lista.
Debe quedar así y vamos a dejarla reposar entre 3 y 4 minutos. Mientras vamos a espolvorear con un poco de harina nuestra superficie y así prepararla para elaborar nuestros dumplings. Ahora vamos a dividir la masa en 6 porciones más o menos iguales. Puedes pesarla si quieres que los dumplings sean más perfectos, pues esto te va a dar más precisión. Aunque recuerda que son artesanales y no hay necesidad de que sean igualitos. Hemos sacado del congelador nuestra gelatina que hicimos con nuestro caldo de costilla. Rebanamos primero y luego cortaremos en cubos más pequeños. Si tú te preguntas para qué es esta gelatina de caldo de costilla, bueno, la respuesta es que al integrarlo a nuestra mezcla nos va a permitir que al dar la mordida salga un juguito delicioso que va a ser como si se derritiera en tu boca, y esto por supuesto le va a dar un toque de sabor. Así que no vayas a omitir este paso si quieres que tus dumplings realmente estén en otro nivel. Seguimos cortando para ahora trocear en cubitos muy chiquitos. Ahora sí llegó el momento de fusionar los cubitos a nuestra mezcla que hemos reservado antes. Tomaremos una porción de masa y volveremos a dividir en 4 pedazos más pequeños, más o menos de este tamaño, y haremos bolitas con ella. Podríamos usar un rodillo como este que es para galletas, un rodillo más pequeño, uno más grande, lo que tú tengas y como te acomodes. Vamos a tomar la bolita, la vamos a empezar a estirar. Ayúdate con un poco de harina si es necesario para que no se pegue en el rodillo. Y ahora sí, este disquito de masa está listo para transformarse en un rico dumpling. Vamos a agregar una cucharada de relleno, sin olvidar nuestros cubitos mágicos. Vamos a agregar un poco de agua alrededor porque esto nos va a ayudar a que se pegue la masa y a darle forma a nuestro dumpling. Vamos a ir pellizcando y así poco a poco vamos a formar nuestro dumpling. Con una mano vas pellizcando y con la otra vas empujando el relleno para que no se salga. Y al final vamos a juntar todas las partes por arriba, enroscamos y así dejamos ya sellado nuestro dumpling. Continuamos así formando nuestros dumplings con toda nuestra masa. Si no tienes rodillo o no quieres usarlo, también lo puedes hacer de esta manera con las manos
Vas aplastando, aplanando, aplanando, aplanando hasta que te quede un circulito listo para recibir el relleno. Vamos a poner en un sartén caliente un chorrito de aceite. Vamos a ir acomodando los dumplings. Aquí se trata de dorarlos un poquito, ligeramente nada más. Vamos a darle como un minuto. La idea es dorarlos un poquito por debajo para que no se deshagan ni se peguen. Después de un minuto queda esta textura y tú mismo te darás cuenta cuando ya estén listos, porque al moverlos por el sartén ya no se pegan. Si tú quieres puedes dorarlos por ambos lados. Nosotros pues aquí los dejamos así para tener esta experiencia crunchy por un lado, pero a la vez que no se pierda su suavidad. Tapamos medio minuto y vamos a agregarle un poquito de agua. Es un chorrito muy chiquito, nada más para que se terminen de cocer al vapor. Tapamos otro ratito y listo. Estoy completamente segura que estos dumplings te encantarán. Acompaña con un poco de soya y recorta un poco de cebollín para la presentación. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Si te ha gustado, regálame un like, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete. Nos vemos en la siguiente receta.